Bien, el tema de esta mañana se llama la necesidad del Espíritu Santo en iglesia hoy. Y como leímos en el texto en Hechos, el Señor Jesús, antes de ascender, después de resucitar y antes de ascender al cielo, les mandó a sus discípulos. Dice que estando juntos les mandó. No era una sugerencia, no era una opción, era una ordenanza, un mandato que el Señor les dio. Y dice que estaban juntos, ¿quiénes? Los discípulos. Entonces no era una sugerencia que el Señor Jesús les estaba dando, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? Está en Lucas 24:49 y dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta lectura en Lucas 24:49, Jesucristo la hizo antes de su muerte y resurrección. Y Cristo instruyó a los discípulos para que esperasen en Jerusalén la promesa del Padre. Después de Jesús morir en la cruz, resucitar al tercer día, ascender al cielo, Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. Y mire, Cristo, el Señor Jesús, está en el cielo, pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Quiero dejar claro algo. Después de, aquí en el mismo capítulo de de Hechos 8, está el texto que todos conocemos. Y yo creo que todos lo sabemos de memoria, la mayoría lo ha escuchado. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mire, estos discípulos, los que esperaron, los que recibieron la orden del Señor de que se quedasen en Jerusalén, recibieron esta promesa. Y también le dice que iban a recibir poder, pero esto no pasó hasta el capítulo 2, en el día de Pentecostés. Ellos, ¿por qué recibieron la promesa del Padre? No todos la recibieron, y digo esto porque la promesa era que el mandato del Señor Jesucristo era que ellos se quedaran en Jerusalén. Y mire, y yo destaco algo muy importante de los discípulos. Uno, que fueron obedientes. Y mire qué importante es la obediencia para poder recibir las promesas, de que el Señor tiene para nuestra vida. Y ellos fueron obedientes. Dos, también que ellos estaban orando. Ellos no estaban jugando la potra, no se quedaron en Jerusalén perdiendo el tiempo. Ellos estaban orando. ¿Por qué? Porque ellos conocían las Escrituras. Ellos sabían que en Joel 2:28 Él dijo que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Ellos sabían que Ezequiel también había dicho que Él iba a cambiar su corazón y que iba a derramar dentro de ellos su espíritu. Ellos sabían, ellos conocían la Escritura. Entonces ellos estaban expectantes orando para esperar la promesa del Padre. Entonces Jesucristo, después de morir, de resucitar y de ascender al cielo, se sentó a la diestra del Padre, pero nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí entre nosotros, y Dios se manifiesta en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es para nosotros hoy en día, en esta era, y cuando digo era, en esta etapa del tiempo, desde que el Señor Jesús apareció, desde la primera venida del Señor Jesús hasta la segunda venida, que no ha terminado, en este lapso de tiempo denominamos la era o el época o el tiempo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu, Dios se va a manifestar en nuestra vida, en la iglesia, en las calles, en las ciudades, por medio de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es para nosotros lo que era Jesús en aquellos tiempos. Los discípulos tenían a Jesús, pero nosotros en esta era tenemos al Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, no es una fuerza. El Espíritu Santo no está en el cielo, el Espíritu Santo está aquí. Él está aquí en la tierra, y Él no es un fantasma, Él es una persona y es real. Él habla, también Él escucha, también Él se resiente. Entonces Él viene y vive y reposa en aquellos que le aman y le anhelan. Él no viene sobre todo el mundo, pero Él solo se manifiesta sobre aquellos que le aman
y le anhelan. Y mire, si usted lee el libro de Hechos, la iglesia nació en esta era del Espíritu Santo. Y si usted puede ver, y si usted escudriña, si usted ha leído el libro de Hechos, la iglesia nació en medio de milagros, en cosas sobrenaturales, nació en medio del derramar del Espíritu Santo prometido. Y mire, Dios a través de su Espíritu está en todo lugar. Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta a todos. Dios no se manifiesta a todos. Entonces, usted puede venir a la iglesia y es necesario que por eso yo siempre le digo que vengamos con gozo y con expectativa, porque venimos a la iglesia para buscar la manifestación de nuestra vida, para que algo pase en nuestra vida. Para que algo pase. Venimos a la iglesia para que nuestras vidas sean transformadas. Venimos a la iglesia para recibir de Dios, para recibir, cuando venimos por primera vez, escuchamos un mensaje, venimos para recibir salvación, venimos para recibir liberación, venimos para que cadenas de nuestro interior puedan ser rotas. Entonces es necesario que usted y yo tengamos expectativa de que Dios se quiere manifestar en nuestra vida. Uno va a ser para salvación, otro va a ser para liberación, otro va a ser para empoderamiento, otro va a ser para llamamiento. En un servicio como hoy, Dios puede llamar a gente para el ministerio. Dios puede llamar a jóvenes a servirle, a dedicarse para ellos. Dios puede llamar a tantas mujeres, a tantas personas, los puede llamar para que le puedan servir. Y mire, hay 3 llamados que Dios hace en nuestra vida. El primer llamado es el llamado a salvación. El segundo llamado es el llamado a santificación. Y el tercer llamado es el llamado para servirle. Probablemente usted ya recibió el llamado a salvación y usted ya aceptó al Señor Jesús en su corazón. El segundo llamado que el Señor le hace es el llamado a que usted pueda vivir una vida santa. Recuerde que Dios es santo. Y el tercer llamado es el llamado a servirle. Entonces Dios nos llama una mañana como hoy. El Señor puede estar llamando para salvación, para santificación, también para servirle. Pero también Dios puede manifestarse a su vida a través de liberación que tanto ocupamos, para sanidad. Y mire, usted puede venir a la iglesia deseando ser libre, deseando ser sano, porque Dios lo puede hacer a través de su Espíritu. Entonces esa es la actitud que usted tiene que venir, que tener cada vez que usted venga al Señor, cada vez que usted quiera ver a Dios manifestado. Pero muchas veces Dios no se manifiesta, y Dios está en todos lugares, pero Dios no se manifiesta. ¿Por qué? Hay varias cosas que suceden. Y mire, yo tomo como ejemplo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es esta iglesia o la primera iglesia, lo que nos narra el libro de Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva era una iglesia activa. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía pasión. La iglesia primitiva tenía una sed del derramar del Espíritu Santo. Y ellos, porque lo miraron, ellos lo anhelaban. Y ellos tenían aquel fuego, aquel fervor por expandir las buenas nuevas de Cristo. Pero mire que yo encuentro en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 3:22. Y lo que quiero hacer es comparar un poco la iglesia primitiva con la iglesia, con el mensaje que el Señor le revela a San Juan en el libro de las Revelaciones. Y el Apocalipsis 3:22 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y mire, el Espíritu dice a las iglesias. ¿A qué iglesia se refiere? Bueno, se refiere a las 7 iglesias del capítulo 2 y el capítulo 3. Habla de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, a Sardis, habla a la Filadelfia y habla a la Odisea. Entonces viene y miren, él viene y elogia a cada una de las iglesias, pero también les da un regaño, a las iglesias. Y yo le dejo para que usted lea el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Primeramente le habla a la iglesia de Éfeso. En Éfeso, en Apocalipsis 2:1 al 7, y viene y le dice: bueno, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, pero también le jala la oreja y dice: has dejado tu primer amor. ¿Y por qué quiero ver la condición de estas 7 iglesias? Porque se asemeja mucho a la condición de la iglesia hoy. Y no solamente hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general.
Viene Él, elogia: conozco que trabajas mucho, conozco que tienes paciencia, pero has dejado tu primer amor. Y también viene y la exhorta, no solamente le jala las orejas, viene y le dice: bueno, recuerda tus primeras obras y arrepiéntete. Luego viene a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, del verso 8 al 11, y le dice, le habla conoce que ha estado en tribulación, que ha estado en problemas, que ha estado en pobrezas. Pero viene y le dice, esta no la regaña, pero le dice: no temas, sé fiel. A la iglesia de Pérgamo, en el verso 12 al 17, viene y los elogia diciéndole: son fieles a la fe. Pero viene el regaño y le dice: han sido permisivas. Y le dice: arrepiéntete. Y mire, qué maravilloso es Dios, tanto que nos ama, que nos corrige. Y por eso le señala su error y no la deja solo con el error, sino que le dice: arrepiéntete. A Tiatira le dice en el verso 18 al 29, dice: conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tus servicios. Son las características buenas que tenía esta iglesia. Pero también le dice que hay inmoralidad dentro de la iglesia. Y viene y le dice también: arrepiéntete. A la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, 1 al 6, viene y le dice: sé que eres eficaz, pero eres también superficial. Y le dice: sé vigilante y arrepiéntete. A la iglesia de Filadelfia, en el versículo 7 al 13, le dice: sé que eres fiel. No la regaña, pero viene y le dice: retén lo que tienes. Y termina con la iglesia de la Odisea, en el verso 14 al 22, y no le da ningún elogio, más le dice que es tibia. Y usted conoce este texto en Apocalipsis, dice: por cuanto no fuiste ni caliente ni fría, y fuiste tibia, te vomitaré de mi boca. Y mire, este es un llamado a la iglesia para que todas estas virtudes que tengamos la iglesia, que las mantengamos, pero también todas las cosas que el Señor señala aquí, nosotros tengamos cuidado y las evitemos. Y si hay alguna cosa que hay dentro de la iglesia, mire, la iglesia tiene que estar constantemente arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan esto en nosotros. Si no es una, es otra. Pero la iglesia tiene que arrepentirse de varias cosas. Y a esta, la acción que el Señor le da, le dice: sé celoso y arrepiéntete. Y usted, hemos definido muchas veces qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar el camino por el cual hemos andado. Si hemos andado por el camino malo, convertirnos al camino bueno. Pero es una actitud que nace del corazón y que es permanente. O sea, no es solamente venir a llorar. Gente, cuando nos arrepentimos y estamos dolidos por algo que hemos hecho mal, venimos y lloramos delante del Señor. Pero solo son unas lágrimas, solo nos dura unos 2, 3 días, una semana, pero volvemos otra vez a lo mismo. Arrepentimiento es una acción total de cambio. Entonces, a través del mensaje que le da a estas 7 iglesias, nos enseña las cualidades que tenemos que buscar como iglesia, pero también señala las que debemos evitar. ¿Cuáles son las cualidades? Arduo trabajo, paciencia, que a pesar de la tribulación y la pobreza mantengámonos fieles, ser fieles a la fe, que tengamos amor, que tengamos fe, que tengamos servicio, que seamos eficaces. Pero también nos dice que debemos evitar dejar el primer amor, que tenemos que dejar de ser permisivos, que debemos de cortar con la inmoralidad, que debemos de dejar de ser superficiales y que debemos de no ser tibio. Y ahí siempre en Apocalipsis 3:19 viene, mire por qué el Señor me maravilla como el Padre bueno dice: yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y mire, el Señor nos reprende, ¿por qué? Pero porque nos ama. Así como usted de padre corrige a su hijo, porque no quiere que sus actitudes o su accionar le vaya a ocasionar daño, que él se vaya a hacer daño o que le vaya a hacer daño a los demás. Por eso el Padre, porque nos ama, nos reprende y nos llama al arrepentimiento. Y en el 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Generalmente usamos este texto para hacer llamados a las nuevas personas que puedan venir y abrir la puerta de su corazón y abrirle espacio al Señor Jesús en su vida.
Pero este texto, el contexto que estamos viendo es a una iglesia. Oiga, no es a un equipo de fútbol, no es a una banda de música de merengue, es a la iglesia del Señor. Y le dice: yo estoy a la puerta y llamo. O sea que le dejamos al Señor por fuera y llamo. Y dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice: si alguno oye mi voz, oiga, le está hablando a las 7, si alguno de las 7 oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces, estas iglesias estaban enfermas, había enfermedad en ellas. Pero el Señor nos pone el ejemplo de la iglesia de Hechos para que seamos una iglesia activa, una iglesia que pueda recibir la manifestación de Dios, y una iglesia donde la gente venga y pueda ser transformada. Recuerde, Él dijo sobre esa iglesia, sobre esos hombres y mujeres, que iban a recibir poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, y que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y miren, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, Dios se lo dio a todos los que creían en el Señor Jesús, y que a todos los que recibimos, y hoy en día, todos los que recibimos al Señor Jesús como Salvador y Señor, somos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, mire, hay 3 cosas que el Espíritu hace en nuestra vida. Una, el Espíritu Santo marca el comienzo de nuestra experiencia cristiana. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no podemos ser cristianos. Recuerde, el Señor Jesús ya no está entre nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre, pero dejó al Espíritu Santo. Entonces, sin Dios no podemos ser cristianos sin poder reflejar la vida de Cristo. Y necesitamos al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, empezamos una nueva experiencia cristiana, pero no podemos hacerlo solo a nuestra manera. Y por eso el hombre que tiene vicio y está batallando con ese vicio y lo deja una semana, 2 semanas, y llega hasta el mes, pero cae constantemente. ¿Por qué? Porque necesitamos la participación activa del Espíritu Santo. Y no porque el Espíritu Santo no quiera estar activo en nosotros, sino porque nosotros lo hacemos a un lado. Entonces, también el Espíritu Santo nos adopta como sus hijos. Y también necesitamos al Espíritu Santo porque somos parte, a través del Espíritu Santo somos parte del cuerpo de Cristo. 2, el Espíritu Santo es el poder de nuestra nueva vida. Empezamos un largo camino, un proceso, una vida de cambios para asemejarnos ¿a quién? A Cristo. Y cuando recibimos a Cristo por la fe, empezamos una relación personal e inmediata con Dios. Y ahí donde el Espíritu Santo obra en nosotros para ayudarnos a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando venimos al Señor, nosotros traemos malos hábitos, traemos malas conductas. Y viene el Espíritu Santo, les habla una mañana como hoy, le habla a través de un canto, le habla a través de una prédica que usted ponga en la radio o en la televisión, y Él le dice: hey, eso no hay que hacerlo. Y viene el Espíritu Santo, le habla, le pone un sentir, y entonces el Espíritu Santo nos ayuda para poder ser como Cristo, para poder reflejar a Cristo. Y 3, el Espíritu Santo nos une a la comunidad cristiana con Cristo. Y por eso es que el Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de la experiencia que tengamos con el Espíritu Santo, y Él obra a través de todos como comunidad. Él lo incorpora a una comunidad, ya sea un grupo de crecimiento, ya sea a la congregación entera, para que usted pueda actuar conforme a la comunidad cristiana, en este caso la iglesia. Eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero mire, hay cosas que debemos evitar en la iglesia, y puse el ejemplo de las 7 iglesias en el Apocalipsis. Pero mire, si comparamos la iglesia de Hechos, ellos predicaban un evangelio con poder de Dios. Ellos predicaban un evangelio que tenía evidencia sobrenatural. ¿De qué? ¿Por qué digo esto? Porque los enfermos eran sanos. Los enfermos eran sanos. Y mire, estos discípulos, estas personas que recibieron el Pentecostés, fueron personas que podían ministrar al Señor con valentía. Ellos iban y predicaban, enseñaban, sanaban a los enfermos, demostraban amor en todos lados donde iban, en las sinagogas, en las escuelas, en los hogares, en los mercados, a donde quiera que iban, Dios los enviaba y vidas fueron transformadas. Y mire,
es necesario que anhelemos la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Para que cada persona que venga pueda su vida ser transformada, para que pueda quedar sana si hay alguna enfermedad, para que si hay cosa en el corazón que no sea correcto, todo eso el Señor lo puede alabar a través del toque del Espíritu Santo. Pero mire, la iglesia del Espíritu Santo no pudo crecer ni tenía poder en sí misma, dependía del Espíritu Santo. Y mire, Dios nos está hablando para que podamos depender del Espíritu Santo. Que el que ministre alabanza puede depender del Espíritu Santo, que el que predique depende del Espíritu Santo, del que sirva en las puertas, del que imparte escuela dominical pueda depender del Espíritu Santo. Y es importante depender, es vital, porque si no estaríamos manifestando una obra muerta, que no es lo que hizo Cristo en nuestra vida. No es lo que Cristo manifestó cuando estuvo en su ministerio terrenal. Entonces, el Espíritu Santo les dio poder a los discípulos. Y este fue lo que fue prometido cuando Él ascendió al cielo. Entonces la obra del Espíritu Santo se manifestó en cosas sobrenaturales en los discípulos. Y mire, y la iglesia llegó a crecer y a manifestar esas cosas. ¿Por qué? Porque aprendió a ser consciente más del Espíritu Santo que de los problemas. Aprendió a ser más consciente del Espíritu Santo que las enfermedades. Aprendió a ser más consciente del Espíritu Santo que la oposición que tenía. ¿Y por qué digo oposición? Porque la iglesia era perseguida. Entonces, nosotros tenemos que ser más conscientes del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y anhelarlo y desearlo. Pero muchas veces lo dejamos a un lado, que no nos pase eso. Entonces, por fe, cada creyente puede pedir el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Cristo. Y mire, si bien es cierto, el Espíritu Santo hace una obra interna en nosotros, pero el poder del Espíritu Santo, aquel que anhela poder del Espíritu Santo, no es para que tenga 2 horas, 3 horas de comunión con el Espíritu Santo, donde usted se pone a llorar y el Espíritu lo ministra, el Espíritu le da paz, el Espíritu hace una... No, el poder del Espíritu Santo es para que usted pueda manifestar y hacer la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar un evangelio de poder. Necesitamos que cada vez que usted predique, cada vez que usted imparte palabra de Dios, la gente pueda ser transformada, que los enfermos puedan ser sanos, para que aquel que está abatido pueda recuperar tanta cosa que quiere hacer el Espíritu Santo con nuestra vida. Y mire, un ejemplo de eso, ahí nomás, siempre en Hechos, el capítulo 3, Pedro y Pedro, entrando al templo de la Hermosa. Había un cojo sentado ahí, póngale, usted puede ver la puerta atrás y póngale que ahí está un cojo de nacimiento. Y el hombre está pidiendo dinero y entran aquellos y no andaban dinero. Y Pedro se voltea y lo ve a los ojos y le dice: yo no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Y ese hombre recibió sanidad inmediata. Manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros las debemos anhelar aquí en este lugar. Y no solamente en este lugar, ahí donde usted ande. ¿Por qué? Porque usted es depositario del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere manifestarse y quiere vertir poder sobre usted. ¿Para qué? Para que usted haga la obra de Cristo ahí donde ande. Hechos 5, 12 al 16 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número, así como de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Y es lo que Dios quiere hacer con su vida. Que donde usted pase, todos sean sanados. Que donde usted pase, los que tengan espíritu inmundo puedan ser libres. Que donde hay enfermos, los enfermos puedan ser sanos. Pero necesitamos anhelar esto. Necesitamos que el Espíritu Santo, darle prioridad en nuestra vida, darle cabida, que Él sea el importante en nuestra vida. Porque muchas veces intentamos hacerlo a nuestra manera, intentamos a nuestros métodos, pero solo hay un método y es el Espíritu Santo. Ser conscientes de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Mire, ¿qué otra cosa debemos evitar? Un evangelio de no transformación, de no cambio. Y mire, digo esto porque
muchas veces nosotros como líderes que tenemos algún puesto, usted como padre, los que tienen puesto de autoridad, los que manejan negocio, dejamos al pueblo o a los que tienen bajo su mandato, los dejamos en la condición como está. ¿Y qué digo esto? Muchas veces no corregimos a la gente. Muchas veces dejamos pasar cosas. Muchas veces sabemos que hay un enfermo y no oramos. O si oramos, oramos sin fe. Pero muchas veces ni nos atrevemos a orar. Entonces, debemos evitar un evangelio de no transformación, de no cambio. También vemos que alguien está en pecado, y especialmente uno de los nuestros, un hijo, nuestra pareja, hay cosas que no son correctas y no decimos nada. Entonces, necesitamos señalar las cosas que no están correctas, porque no podemos producir cambios si no señalamos las cosas que están incorrectas. Muchas veces nos conformamos en la situación con la que estamos, nos conformamos en ver la gente como está. A veces decimos, no, pobrecito, él es pobre, así nació. Pobrecito, es homosexual. Evangelio de transformación. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Hay que ir a darle duro? No, hay que decirle que alguien les ama. Hay que decirle que Dios los ama así como son, pero Dios quiere un cambio en sus vidas. Muchas veces dejamos pasar estas cosas. Muchas veces hasta tenemos frases. ¿Qué culpa tiene el indio? Eso lo escuchaba en San Pedro. El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Y son frases que se quedan y no hacemos nada por la gente. Mire, ¿acaso Cristo no manifestó poder cuando estaba en vida, cuando estaba en su ministerio terrenal? ¿Acaso Cristo no manifestó cuando había un espíritu inmundo? ¿Qué hacía? Lo liberaba. Cuando miraba a un enfermo, cuando miraba a un muerto, cuando veía que había escasez de pan, Él manifestó poder, y nosotros tenemos que anhelar eso. ¿Existe cristianismo sin cambio? No, no existe. Y por eso hay personas que pueden tener 20 años en el evangelio y manipulando esposas, manipulando a su marido, malcriando a sus hijos, a sus hermanos, tirando puertas, torciendo los ojos, chupando los dientes. 20 años en el evangelio. El evangelio es transformación, el evangelio es cambio, y necesitamos anhelar estas cosas. Necesitamos anhelar estas cosas. En la iglesia y fumando y bebiendo, teniendo 2, 3 novias. No iglesia. No iglesia. La iglesia que mencionábamos era permisiva. Ahí no hay poder de transformación. El evangelio es transformación. El evangelio es cambio de vida. Tercero, ¿qué debemos evitar? Agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces no le queremos decir la verdad, porque se va a ofender el hermano, se va a ofender la hermana. No le podemos decir nada al niño de aquella hermana porque se nos va de la iglesia a la familia. Pero la verdad hay que decirla. Claro, hay que saberla decir, hay que decirla en amor. Y mire, como humanos evitamos ofender a los demás, pero no evitamos ofender a Dios. Cuando yo dejo de decir una verdad, puede que no lo ofenda al hermano o a la hermana, pero sí estoy ofendiendo a Dios. Y preferimos quedar bien con la hermana, con la familia que hay. Y Dios nos está viendo ahí arriba. Dios nos está viendo ahí arriba. Queremos agradar a los demás a expensas de Dios. Muchas veces mentimos por querer agradar a la gente. Gálatas 1:10 dice, pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No estoy diciendo que ofendamos, estoy diciendo que no callemos la verdad. Y recuerde que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y mire, en la predicación tenemos que hablar verdades, queramos o no, va a ofender a la gente. La verdad ofende a la gente. La verdad ofende a la gente. Y mire,
iglesia, de corazón se los digo, ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia y yo tengo la obligación de decir la verdad. La verdad ofende, ¿por qué? Porque la verdad corta, la verdad penetra, la verdad, y la verdad no se compromete. La verdad es absoluta y no podemos negociar con la verdad. Cuando hacemos a un lado la verdad, nos volvemos religiosos. Iglesia, cambiemos, cambiemos. No nos ofendamos por la verdad. Según de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar la verdad. A través de la verdad, de esta verdad, Dios nos enseña, Dios nos redarguye, nos corrige para instruirnos en justicia. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y por qué huimos de aquello que nos va a hacer libres? Si alguien tiene que decir la verdad aquí en este lugar, si alguien tiene que decir la verdad acerca de la condición en esta iglesia, en este lugar, ese soy yo. Y yo le pido al Señor que me dé la sabiduría, que me dé el tacto para poder decir la verdad, el amor, porque el objetivo de decir la verdad no solo es sino es corregir, ver en qué estamos equivocados. ¿Por qué? Porque muchas veces no avanzamos, no llegamos donde tenemos que llegar porque hay un obstáculo y ahí nos quedamos. ¿Qué pasa cuando rechazamos la verdad? Dios levanta su espíritu y su poder de un lugar o de una persona, porque Dios respalda la verdad. 4. ¿Qué cosas debemos evitar? Rechazar y negar la persona del Espíritu Santo y las cosas del Espíritu. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y mire, entre más agradamos a la gente, menos agradamos al Espíritu Santo de Dios que tenemos, y es el Espíritu de verdad. Y mire, queremos ser si dejamos de decir la verdad aquí en este lugar, si dejamos de decir la verdad, si dejamos de manifestar las verdades que Dios quiere decirnos, si dejamos de manifestar lo que el Espíritu de verdad quiere decir, vamos a ser una iglesia sin espíritu. Y por eso usted tiene que entender de que Dios quiere a través de su palabra instruirnos, formarnos, nos quiere corregir, porque recuerde, el Padre al que ama corrige, el Padre al que ama corrige. Y no queremos tener una iglesia sin espíritu. No queremos que el Espíritu deje este lugar y se vaya porque no hablamos la verdad, porque no queremos ser ofendidos. Pero mire, cuando nosotros venimos delante del Señor y ahí en los tiempos de oración, Señor, háblame. Ese debe ser nuestro deseo. Señor, instrúyeme. Señor, hazme ver cosas en mí que están mal. Y mire, y es mejor que usted en esos tiempos de intimidad que usted tiene en su casa, que mueran cosas ahí dentro de usted, que alguien afuera se las haga saber. Se las haga saber. Entonces, no queremos ser una iglesia sin espíritu. No queremos que el Espíritu Santo se vaya de este lugar, que se manifieste. Dios está aquí, pero muchas veces no se manifiesta. Y mire, hay gente que dice, bueno, una iglesia en espíritu, pero tenemos buena palabra, dice. Pero ¿qué pasa? Seguimos siendo adúlteros, seguimos siendo maltratando a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y la palabra sin espíritu no cambia, porque el Espíritu es el que vivifica. Entonces, podemos, si no dejamos, si evitamos estas cosas, o si seguimos con cosas como estas, va a ser una iglesia sin pasión. ¿Sin pasión de qué? Del Espíritu. Tenemos que ser una iglesia apasionada por el Espíritu Santo.
Tenemos que ser una iglesia apasionada por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Y mire, como iglesia tenemos muchas pasiones, menos por el Espíritu Santo. 2 Corintios 2, 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Que este lugar sea un lugar donde la gente pueda ser libre. Que este lugar pueda ser un lugar donde la gente pueda ser sana. Que este lugar sea un lugar donde el Espíritu, a través de la palabra, pueda edificar la vida de la gente. Que este lugar pueda ser un lugar donde la gente pueda cambiar la forma de ser. En que este lugar pueda ser un lugar donde hayan milagros, donde haya salvación. Porque donde está el Espíritu hay vida. Donde hay vida hay transformación, hay cambio. Mire, Dios nos está llamando, mire, y no sienta qué feo está el mensaje hoy. Porque Dios le ama. Usted tiene que entender que Dios nos ama. Dios tiene que entender que Dios nos ama. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Mire qué pasa. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Dónde estamos nosotros? Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Iglesia, tenemos que tener pasión por el Espíritu Santo. Estas mujeres 5 llenaron sus lámparas de aceite y las otras 5 se durmieron y no tenían aceite. Tenemos que tener pasión por el Espíritu, por la palabra, por estar en su casa, por la presencia, por las almas. Pero no podemos permitirnos estar muertos, ser pasivos. No podemos permitirnos venir a la casa del Señor y no adorar, no orar, no unirnos a lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia. Iglesia, si Cristo viene hoy y usted no tiene aceite en su lámpara, dice el verso 10, y vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermanos, importante. En medio de los problemas, en medio de la crisis, en medio de los malos tiempos, la iglesia debe estar llena de gozo, de fuego, de manifestación del poder de Dios. Es hora de despertar, iglesia. El Señor viene pronto. Vea lo que está pasando en las noticias. El Señor viene pronto. Pero ¿por qué necesitamos al Espíritu? Mire, porque sin el Espíritu dentro de nosotros no podemos ser atraídos a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se han levantado alguna vez que no quieren orar, que no quieren leer la palabra del Señor, que no quieren saludar al hermano, no quieren adorar, no quieren ofrendar, no quieren diezmar, las cosas espirituales que solemos hacer. ¿Cuántos se han levantado así alguna vez? Solo el pastor, bendito sea Dios. Quien hace eso es el Espíritu. El Espíritu nos atrae a Dios. El Espíritu como que nos jala. Y aunque no queramos levantarnos, nos levantamos. Y aunque estamos ahí, Señor, usted le dice, Padre, no tengo ganas de orar. Usted le es sincero al Señor, Él ya lo sabe. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra. Pero es el Espíritu quien lo atrae a usted. Y de repente aquellas ganas, aquella falta de ganas que usted tenía, viene y le produce un hambre. Dios como que Dios lo va llenando y usted se queda. Porque es el Espíritu que lo atrae. Necesitamos al Espíritu porque el Espíritu nos atrae a Dios. 2, el Espíritu. ¿Por qué necesitamos al Espíritu? Porque no podemos nacer de nuevo. ¿Cómo una persona puede entregarle la vida a Cristo si la Biblia dice que tiene que nacer del Espíritu? Nicodemo, San Juan 3. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesitamos al Espíritu? Porque nos volvemos una organización, una fachada, nos volvemos un edificio donde hacemos cualquier cosa menos lo que el Espíritu quiere. Cantamos pero el Espíritu no está ahí, adoramos, ofrendamos y el Espíritu no está ahí.
¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque nos volvemos, nos enfocamos más en la forma, en la estructura y no en la gente. Recuerde que la pasión de Cristo siempre fueron las almas. Y muchas veces por hacer las cosas bien, en orden, estructuradamente, nos enfocamos más en eso que en la persona en sí. Nos convertimos en religiosos. ¿Por qué necesitamos al Espíritu? Pero usted dice, pastor, yo me he leído la Biblia 3 veces ya. No sabe cuántos textos, de memoria me sé un montón de textos. Mire, la Biblia sin el Espíritu es solo tinta. Y no le estoy faltando el respeto que se merece la palabra. La Biblia sin el Espíritu es solo tinta. Usted y yo nos podemos saber la palabra del Señor, pero sin el soplo del Espíritu es como que usted estuviera leyendo una revista. No podemos, así también como no podemos ir solo con Espíritu y sin la palabra. Es un error, ocupamos las dos. Ocupamos las dos. Porque la palabra produce cambio cuando hay Espíritu en ella. Las vidas son cambiadas, hay liberación, hay sanidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque la iglesia se convierte solamente en un rótulo. Iglesia tal. Y no pasa nada. Pero mire, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo en la iglesia? Primeramente, yo interpreto que quiere traer una ola de santidad en la iglesia. Recuerde lo que le dijo a la iglesia, le dijo, arrepiéntete. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en la iglesia? Que tengamos más compromiso con Dios, con su casa, que tengamos compromiso con nuestra familia, con el trabajo. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en la iglesia? Quiere poner fuego dentro de nosotros, quiere poner poder. Y mire, ¿qué pasa si esas cosas que hemos mencionado están ocurriendo? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a nuestro propio esfuerzo. ¿Qué debemos hacer, iglesia? Arrepentirnos. Dios está llamando a la iglesia a volver a la relación y a la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere llenar a la iglesia con una frescura que solamente trae el Espíritu Santo.